más de mediodía. Pero qué bueno es que el primer día de la semana podamos estar en la casa del Señor. Siempre es una bendición el primer día, las primeras cosas, las primicias, estar con el Señor. En esta tarde ya vamos a tener una lectura de la palabra de Dios, la cual va a servir de base para la exposición de la palabra en el mensaje de esta tarde. Quisiera que abran sus Biblias en Mateo capítulo 28, el primer libro del Nuevo Testamento y el último capítulo. Mateo capítulo 28. Una porción de la palabra de Dios que creo que traerá mucha bendición para nuestras vidas. Mateo 28, desde el verso 16 hacia adelante. Si no tiene una Biblia a su costado, puede leerlo aquí, va a salir en la pantalla. Mateo 28, 16. El texto de la palabra de Dios dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Queremos en esta tarde invitar al pastor Luis López, quien nos traerá la exposición de la palabra. Hacemos bien en estar atentos a las palabras, porque estoy seguro que va a ser de bendición para nuestras vidas. Amados hermanos, muy buenas tardes, un placer saludarles. Gusto también transmitir el saludo de mi familia, de mi esposa particularmente, de quien debo confesar algo. Esta mañana, todavía hasta este momento, que le llamé hace un instante, ella está congregando esta mañana con los mormones, y no porque se haya hecho mormona o porque haya renunciado a su fe en algún aspecto, sino más bien porque está cumpliendo una tarea de investigación. En los estudios de posgrado les han pedido que investigue sobre la práctica religiosa que los mormones tienen. Y como ustedes deben de saber, que la mejor manera de conocer a una iglesia es a través de sus liturgias, a través de su culto, especialmente de sus reuniones principales de adoración. Porque toda la teología, toda la creencia, todo el compromiso de un pueblo está en su culto. Por lo tanto, si conocemos bien el culto, vamos a entender mucho de lo que ellos creen, de lo que piensan y mucho de lo que ellos aspiran. De allí que mi esposa está haciendo esa tarea en este día y está con los mormones, y desde allí les manda sus saludos. Me dice, cuando le llamé un ratito, me dice: recibe mis saludos mormonianos. Ya se me entendí. Pero la próxima semana ojalá esté aquí con nosotros también. Muy bien, vamos a orar y que el Señor nos esté guiando en la meditación de la palabra. Padre bueno, gracias porque tú, Señor, tienes misericordia y abundante misericordia para nuestras vidas. Conoces nuestra particular condición y sabes que en medio de toda esta presencia nuestra delante de ti, tenemos no solamente emociones, gozo de adorarte, satisfacción en bendecir tu nombre, sino también tenemos cargas, tenemos luchas, tenemos necesidades, tenemos pecados que confesar, promesas quebrantadas, pactos contigo que han sido rotos. Y con todo ello tenemos que venir a tu casa. Y por eso, Señor, suplicamos misericordia, atención para nuestra vida.
Tú eres un Dios grande en misericordia y lento para la ira. Considera nuestra particular situación. Pastoréanos con tu espíritu de amor. Sosténnos y cura nuestras heridas, Señor. Sana toda herida que ha sido causada en nuestra peregrinación por la vida. Cura, Señor, aquellas marcas que han sido dejadas por nuestra propia inconsistencia, nuestro pecado. Como una oveja que está ahí perniquebrada, que está enferma, nosotros también tenemos en nuestra vida necesidades que necesitamos que tú las cures. Bendice esta mañana a cada uno de los que estamos aquí. Sea nuestro pastor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, al leer esta porción de Mateo capítulo 28, estoy seguro que usted ha recibido un sermón, y quizás mucho más de un sermón basado en esta porción de las Escrituras del Evangelio de Mateo. Y se usa esta porción justamente guiados por el título que en muchas versiones de la Biblia, especialmente la Reina Valera, tiene. El título de este pasaje es La Gran Comisión. Y cuando se ha tratado de hacer énfasis sobre la Gran Comisión, sobre la predicación y las misiones, siempre se escogió este pasaje como un pasaje clásico para entender lo que el creyente tiene que hacer. Pero al hacer una lectura cuidadosa y empezando la lectura del versículo 16, nos damos cuenta que el énfasis que Mateo tiene en este pasaje no es la evangelización de las misiones. Por lo tanto, el énfasis no es la Gran Comisión, sino más bien el énfasis está en ser discípulos y hacer discípulos. El Señor Jesús dio un imperativo. El mandato del Señor en este pasaje, por lo menos en Mateo, y Mateo lo registra de esa manera, el imperativo y la orden es ser discípulos y hacer discípulos. Y cuando hablamos de discipulado, se tiene que aprender muchas cosas con respecto a este tema. Yo pienso, permítanme mi confesión personal, soy creyente de tercera generación, para decir desde mis abuelitos creyentes, habiendo nacido en un hogar de la familia pastoral, mis papás pastores, y habiéndome formado sobre constantemente terminología evangélica, yo creía que sabía algo de discipulado, y la verdad que cada vez que me aproximo a la palabra me doy cuenta que esto es un asunto que todavía nos falta comprender muchísimo. Creo que la iglesia de hoy conoce poco de discipulado. Es un término muy evangélico y que está como cliché grabado allí en nuestra mente, pero la esencia misma de lo que es discipulado no lo comprendemos mucho. René Padilla, uno de los teólogos más importantes en esta época en América Latina, habla de discipulado y da dos frases muy importantes que él llega a decir en su aporte sobre discipulado. Y dice: un discípulo es aquel que confiesa que Jesús es el Señor de toda la tierra y que vive de acuerdo a esa confesión. Repito, un discípulo es aquel que confiesa que Jesús es el Señor de toda la tierra y vive de acuerdo con esa confesión. Y otro pensamiento: un discípulo es aquel que reproduce el mismo proceso bajo el cual fue formado en otras personas. Un discípulo es aquel que reproduce el mismo proceso en el cual fue formado en otras personas. Para los discípulos de Jesús, a diferencia de nosotros, esto no es una agenda extraña. El concepto de discipulado para ellos era parte de su experiencia, por lo tanto habían vivido el discipulado nada menos al lado del Maestro, al lado de Jesús. Y ellos entonces tenían que hacer con otros lo que Jesús había hecho con ellos. Eso era el mandato que tenemos aquí en Mateo capítulo 28. La tarea, según el paradigma misionero de Mateo, es entonces hacer discípulos, tema que se le ve a lo largo de todo el desarrollo de su libro. Todo el libro de Mateo enfatiza esa tarea de que debemos hacer discípulos. Muchos
y lo digo con mucho respeto, no asumimos adecuadamente ese rol, ni cumplimos adecuadamente esa tarea, porque cuando nos enseñaron el tema, empezaron estudiando el pasaje en Mateo capítulo 28, versículo 18, y se olvidaron del capítulo 28, versículos 16 y 17. De manera que yo quiero centrar nuestra reflexión desde este día, basado más bien en los versículos 16 y 17, para entender después a qué cosa el Señor nos llama. Y cuando empiezo la lectura, encuentro las primeras frases que son manifestaciones de Mateo, y empieza esta última porción, el cierre de su libro, con una nota muy triste. Y la nota triste está en que dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea. Los 11. Si usted revisa el libro de Mateo, el evangelista constantemente hace referencia, para referirse al grupo de los discípulos, hace referencia diciendo a los 12. Cada vez que Mateo hace referencia a los discípulos de Jesús, hace referencia a los 12. Pero al cerrar su capítulo, al terminar su libro, hace tristemente mención, dice los 11. Esto me hace recordar que la tarea del discipulado es un tanto ingrata. No toda propuesta ministerial funciona, aún con el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús amó a sus discípulos y los amó hasta el fin, y los amaba tanto, dice la palabra, que estuvo dispuesto a hacer todo por ellos. Pero aún cuando Él entregó todo de sí, y siendo nada menos que el Maestro, Dios hecho hombre, en el proceso de discipulado experimentó el fracaso con uno de ellos. Judas no terminó bien. En el discipulado cristiano es también común esto. No todos los que empezamos bien podemos terminar bien. Si usted debe recordar sus inicios en la vida cristiana y quiénes fueron de su promoción, de repente con quienes se bautizó, va a encontrar que muchos de aquellos que empezaron con usted hoy no están. Y empezaron emocionados igual que nosotros. Y empezaron con toda fuerza y estaban entusiastas para seguir haciendo la voluntad del Señor. Pero a lo largo de la vida cristiana se dan cuenta que la vida cristiana no solamente es cuestión de pasarla bien en los cultos y emocionarse por las canciones y participar activamente en medio de una congregación que ama, sino también la vida cristiana tiene demandas, la vida cristiana tiene luchas, hay presiones por todo tipo de nuestra carne, vienen del mundo, vienen del diablo mismo, y muchas veces hacen sucumbir nuestra vida. Y los que empezaron bien, muchos ya no están. No nos olvidemos que muchos son los que empiezan, muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Señor también experimentó en su proceso de discipulado y esa tarea tan especial que llevó a cabo con los 12, experimentó que uno de ellos se perdió. Por eso es bueno meditar cuáles deberían ser las marcas de un verdadero discípulo. Debemos meditar preocupándonos qué marcas deben estar grabadas en nuestra vida para nosotros no solamente empezar bien o estar bien en este tiempo, sino mantenernos bien con el Señor a lo largo de toda nuestra vida. Va a haber momentos difíciles. Yo no sé cómo estás viviendo ahora, qué circunstancias te rodean en este momento, pero te aseguro que es parte de la vida cristiana vivir las pruebas, vivir las luchas, vivir tentaciones y en algunos momentos, entre comillas, fracasos. ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo nos manejamos en medio de la prueba? Es importante, por eso, marcar nuestra vida con ciertas disciplinas, marcar el proceso de discipulado que Cristo quiere hacer en nosotros, estableciendo algunas pautas que no debemos pasar por alto. Y por eso quiero hablar aquí, a la luz de este pasaje, de dos marcas de un verdadero discípulo. Y la primera marca es la obediencia. La primera marca
es la obediencia. Yo quiero que usted grabe esto, que la primera marca de un buen discípulo es que es obediente. Ahora, ¿de qué tipo de obediencia trata este pasaje? ¿De qué tipo de obediencia trata lo que encontramos ahí en Mateo capítulo 28? Dice el texto: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Dónde encontramos a los discípulos? ¿Dónde? Y yendo a Galilea, dice, en el monte donde Jesús les había ordenado. Y aquí vamos a ver muchas cosas muy interesantes. ¿Por qué trato el tema de la obediencia aquí? El Señor les dio una orden. ¿Sí? La orden. Y la orden era que la primera reunión, la primera cita, el primer encuentro después de resucitar de los muertos, no tenía que ser en Jerusalén, sino la primera cita, el primer encuentro de Jesús resucitado, tenía que ser en Galilea. Y aquí quiero añadir algunos asuntos, creo que unos instrumentos de estudio que van a ser importantes considerar. Yendo a la geografía, de Jerusalén a Galilea hay una distancia aproximada de 120 kilómetros, dicen los analistas. ¿Usted sabe que Jesús fue crucificado dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Cuando Jesús vino el domingo de Ramos, hizo su entrada, ¿no es cierto? Celebramos el domingo de Ramos. Viene con su burrito entrando hacia Jerusalén y ahí pasa toda la semana. ¿Sí? Entra el domingo, vive esa semana de la pasión. El día jueves por la tarde, por la noche, es tomado preso. El día viernes, allí en Jerusalén, es crucificado. Así, con un juicio sumario solamente de horas, Jesús es sentenciado y llevado a la cruz, y ahí ofrece su vida por los pecadores. El Señor les dice: yo voy a la cruz, voy a morir, después de 3 días voy a resucitar, y después que resucite yo me quiero encontrar con ustedes, les dice a sus discípulos. ¿Dónde? No en Jerusalén, quiero encontrarme con ustedes en Galilea. 120 kilómetros. Entonces ya encontramos razón. Si bien Jesús iba a estar muerto y sepultado por 3 días, tal como la profecía anunció, y resucitar ahí al tercer día, resucitó después de 3 días, no solamente por asuntos proféticos, sino también resucitó el tercer día porque estaba dando tiempo a sus discípulos para que ellos caminen de Jerusalén los 120 kilómetros hacia el norte hasta llegar a Galilea. Dicen los expertos que 120 kilómetros caminando así, disciplinadamente, ¿sí?, constantemente y con ejercicio de caminata constante, en 48 horas se puede caminar. Vale decir, desde el momento que Jesús fue crucificado y se despidió de sus discípulos, 48 horas bastaron para que los discípulos obedezcan la orden. ¿Y dónde está esa orden? Mateo capítulo 26, 31 y 32. Revise su Biblia. Jesús les da la orden allí, Mateo 26. Mateo 26, versículo 31.